Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. La exposición del día de hoy tiene el siguiente nombre: 3 principios básicos de la oración. 3 principios básicos de la oración. Hermanos, todos sabemos la importancia de la oración, tal que mediante ella podemos obtener tranquilidad ante lo que nos agobia, que también mediante ella podemos obrar en cualquier parte del mundo donde no estemos presentes, que mediante ella tenemos una fuerza que no radica en nuestro esfuerzo, que no radica en nuestra retórica, o sea, nuestra forma de hablar, sino que radica en el poder de Dios que se desencadena cuando doblamos rodillas ante el trono de la gracia de nuestro Señor y Salvador, en forma correcta y agradándole a Él. Por ello, hermanos míos, debemos aprender y nunca olvidar algunos principios sumamente delicados de la oración. Hoy día vamos a ver en forma somera 3 principios muy claros y muy importantes. Pero antes de esto, por favor, permítame que lo dirija en una corta oración congregacional. Incline, por favor, su rostro. Bendito Padre Celestial, mis hermanos hoy reunidos y su expositor, todos comprendemos a cabalidad que no existe hombre ni mujer digno de predicar ni enseñar los evangelios. Señor, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que estos principios, que sí los sabemos, Señor, los recordemos, los aquilatemos, mi Dios, porque tenemos que enseñárselos a las nuevas generaciones. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Primer principio: la oración es un privilegio exclusivo del nacido de nuevo. La oración es un privilegio exclusivo del nacido de nuevo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, está claro, ¿no? Los que deben orar así saben a ciencia cierta que son hijos del Padre Celestial, ¿ya? Ahora, debido, hermanos míos, a que Dios lo sabe todo, Él escucha todas las cosas, ¿ya? Pero el orar pidiéndole para lograr peticiones, deseos en nuestro corazón, ese poder solo se desencadena, según las Escrituras, a mérito de nosotros los hijos adoptados del Altísimo. En aquel entonces, recuerde usted, hermanos míos, de que Dios había declarado al pueblo de Israel como su hijo, ¿ya? Hermano de mi corazón, mediante la sangre derramada del primogénito entre nosotros que ocurrió en la cruz del Calvario, nosotros, todo nació de nuevo, recuerde, es un sacerdote ante Dios. Por tanto, al tener el privilegio sacerdotal, hermanos míos, podemos entrar en oración ante el Padre. La oración inicial de servidumbre ante el Hacedor, mediante el Hijo, el Cristo, y que es acercado por el Espíritu Santo, solo es posible por este proceso: haber nacido de nuevo, ser hijos espirituales del Señor. Y recuerde lo que dijo el Señor Jesús antes de subir al Calvario, mucho tiempo antes, que está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús, nuestro Señor y Salvador, dijo así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y recuerde usted que tenemos abogado en el cielo. Un abogado es para ver cualquier caso de aquella persona que defiende, le presente. Y Él nos defiende a nosotros y nosotros le presentamos nuestras causas
cuando vamos en oración, ¿ya? Y surge una pregunta, ¿no? Una pregunta que es clásica. Entonces, si sabemos, ¿por qué le enseñamos a los niños a orar ante Dios cuando no hay seguridad que hayan recibido a Cristo? Simple, hermanos míos, porque le estamos creando la cultura necesaria para el momento en que verdaderamente tomen su decisión. Es una educación en base a adorar e intimar con el Señor y Salvador de su vida. No vamos a esperar que sean salvos para recién enseñarles, ¿no es cierto? Por eso es que les entregamos una cultura. Una cultura. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Búsquelo, por favor. Claro, nadie sabe cuál es la edad en que un niño recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Pero que yo sepa, le enseñamos a los niños desde que tienen 4 o 5 añitos, hasta menos, ¿no? Agarramos y hacemos que junten sus manitos y hacemos que oren, ¿no es cierto? Pero sabemos que Dios no los escucha, ¿no? Ahora, después le voy a explicar esto. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Dice la palabra de nuestro Señor. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Dice, desde el 12, por favor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Miren, el pueblo de Israel tenía unas santas costumbres, ¿ya? Ahora, usted sabe, y yo lo sé porque todos hemos sido niños, que nuestro primer héroe siempre es papá o mamá. Nuestro primer héroe siempre es papá o mamá. Y muchas veces, nosotros no nos damos cuenta cuando niños, pero vamos copiando las actitudes que te toman estos gigantes que viven en nuestra casa. Por eso es que ellos tienen que aprender a orar viéndonos lo que nosotros hacemos. De ahí que el padre educa al hijo, y cuando el hijo sea adulto, cuando conozca esta verdad educativa, pedagógica, pero también doctrinal, no le va a pesar porque sabe que está haciendo lo correcto, aunque Dios no escucha a sus niños pequeñitos, pero le va a seguir dando la cultura. Porque recuerden ustedes que estas cosas se enseñan a hombres y a mujeres fieles para que les enseñen a la siguiente generación. Estoy parafraseando lo que el apóstol Pablo le dijo al joven pastor Timoteo, ¿no? Pregunto, fuera de lo tierno y puro de la oración de un niño pequeñito, ¿no? Fuera de lo tierno, ¿no? Y lo puro de la oración de un niño pequeñito, y cómo nos enternece el corazón, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, al hijito de James y de Rocío, ¿no? Cuando el chiquito, más chiquitito ahorita de la comida, y agarra y se pone así, como nos enternece el corazón verlo, ¿no es cierto? Pero la lógica es simple, ¿no? ¿Podrá enfocar sus ideas, sentimientos y proyectos en una oración el niño? No, solamente está copiando. No puede proyectar todavía eso, porque su capacidad cognitiva todavía no le da para eso, ¿ya? Dios simplemente cumple promesas de proteger al desvalido, ¿ya? Y hace lo mejor para él. Y Dios, hermanos míos, no necesita que nadie le ora para que él cumpla con sus labores. Porque Dios, hermanos míos, hace las cosas porque tiene que hacerlas. Y punto. Segundo principio, la forma en que la oración es efectiva. La forma en que la oración es efectiva. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Apocalipsis un poquito más atrás, tercera de Judas, tercera de Juan, segunda de Juan, primera de Juan. Capítulo 3, versículo 22.
¿Lo tenemos, hermanos? Ya. Y dice la palabra del Señor: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Escúcheme, por favor. Si cumplimos su voluntad y estamos viviendo en el hoy, no en el ayer, ni en el mañana, en el hoy para agradarlo, Él va a abrir la rica bendición del cielo para nosotros. Recordemos, hermanos míos, que Dios no es un mago, ni se comporta como tal, ¿ya? Ni Dios es cómplice de ninguno de nosotros, ni es cautivo, ¿ya? Como lo es, por ejemplo, la figura de la lámpara de vino, un genio cautivo que cumple lo que ordena el amo. No, hermanos míos, nosotros no somos amos de Él es nuestro amo. Además está que una de las cosas que no puede hacer el Altísimo es traicionar su propio ordenamiento, por lo cual cualquier hijo suyo que está en pecado sin confesar no tendrá acceso ante el trono de la gracia. El requisito para recibir las magníficas bendiciones de Dios es que pidamos, ¿ya?, con la condición relatada en la segunda parte del versículo leído, porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ojo que ni usted ni el expositor es perfecto, vamos a fallar en mucho, pero cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros y nuestro Maestro y nos hace recordar las benditas palabras que hemos almacenado en nuestra tutuma, hermanos míos, ¿ya? Sabemos que cuando cometemos errores tenemos que pedirle perdón a Él. Y sabemos que tenemos que rectificar ante el humano en la cual nosotros hemos abusado, ¿no es cierto? Y ahí se activa nuevamente el camino grato para que nuestras oraciones sean escuchadas por el Señor. Ahora, la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero orar y he discutido con una persona muy estimada para mí y no está presente? ¿Quiere decir que tengo que verlo o verla para pedirle perdón y recién orar? No, hermano. Recuerde, por favor, que Dios es Señor del tiempo y el tiempo no lo domina Dios. Y Dios sabe lo del ayer, lo de hoy y lo del mañana. Simple y llanamente decirle: Señor, necesito orarte porque tengo esta carga en el corazón, pero reconozco un ejemplo, ¿ya? Que me he portado mal con mi hijo. Señor, pero yo apenas lo vea, le voy a pedir perdón. Perdóname, Señor. No rechace la oración. Ipso facto, porque Dios no es hijo de hombre para ser engañado, Él sabe que usted lo va a hacer, ¿ya? Y Él también sabe cuando usted no lo va a hacer. Así que, cuando hagamos promesa ante Dios, apresurémonos a cumplirla, porque Dios no puede ser engañado. Por favor, escúcheme. La oración es el arma más poderosa que tenemos. Mediante la oración, yo puedo lograr, por ejemplo, que una enfermedad que va a tumbar al ser más querido que yo tengo no lo tumbe. Si es que está de acuerdo a Dios. No neutralicemos nuestra oración por una pésima sintonía de nuestro yo, cuando orgullosamente decimos: no voy a pedir perdón ni en este siglo ni en el venidero. No neutralicemos nuestra arma más poderosa. Como es claro, hermanos míos, nosotros nos autoengañamos y podemos pensar que la oración tiene un cauce mágico y nunca ha sido así. La oración no puede transgredir el ordenamiento jurídico del Padre Celestial. Entramos así al tercer punto: pedir de acuerdo a su voluntad. Pedir de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. La palabra de nuestro Señor dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, Él oye hasta el susurro de la rama de un árbol ante la lluvia y ante el viento, ¿ya? Pero cuando dice nos oye,
significa que nuestra oración es efectiva ante Él, ¿ya? Si cumplimos su voluntad y vivimos para agradarlo a Él, hermanos míos, ocurren cosas grandes y maravillosas. La cuestión pasa en reconocer que Dios desea lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros, y hermanos míos, es que se cumpla su voluntad. Y recuerden que la voluntad divina es perfecta en todos sus caminos, por tanto, nos dará lo excelente, aunque nuestra mente imagine que lo excelente no es el camino elegido por Dios. Hermano, eso le sucede a usted y me sucede a mí. A veces nosotros queremos parametrar a Dios de acuerdo a nuestros deseos, y muchas veces nuestros deseos no es lo que conviene en lo micro, o sea, no me conviene a mí, y no es lo que conviene en lo macro. ¿Qué es lo macro? No le conviene a la humanidad, ¿ya? Por eso es que muchas veces pedimos nosotros de acuerdo a nuestros deseos. Y no es malo, pero recuerde que Dios siempre ve más allá de lo eminente. Nosotros, hermanos, fácilmente nos podemos equivocar. Claro, en la misericordia divina y en una buena relación con el Altísimo, si equivocamos el pedido, el Espíritu Santo no, porque acuérdense que Él ora, ¿no?, con palabras interibles, o sea, Él ora correctamente. Así se nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿no? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, la imperfección que nace de mi engañado corazón, ¿ya? Recordemos que el Espíritu Santo lo transforma en la oración correcta. Porque recuerden que en la oración de un creyente interviene el Espíritu Santo, que eleva la petición correcta, aunque nosotros erremos, la recibe Cristo, y como nuestro abogado intercede hasta el Padre, y el Padre es el que desata el inmenso poder que puede ocurrir mediante esa bendita oración. Pero en lo posible, hermanos, aprendamos a pedir sin violentar sus promesas escriturales, para no hacernos falsas expectativas, y de pasada, para que el ejercicio de la oración nos sirva para crecer en la fe, pues, ¿no? Porque si vamos a pedir fuera de la voluntad, si vamos a pedir sin respetar los versículos bíblicos que ponen parámetros para ciertas cosas, hermano, nunca vamos a creer en la fe, porque estamos igualándonos a Dios a la lámpara de Aladín. Asimismo, recordemos, hermanos míos, con lo que acabo de decir, que Dios, pese a ser nuestro amo, no es absolutista, o sea, en todo lo de nosotros. Hay cosas que nos deja elegir, respeta nuestros gustos, y hay cosas por las cuales no debemos pedirle. En contrario, simplemente darle gracias, porque sabemos que ya viene de Él, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí debemos pedir para que algún día los que están solteros, sin importar su edad, ¿ya? Sí pueden pedir por el compañero de su vida, ¿ya? Sí deben pedir por los estudios que deben elegir. Sí deben pedir todos nosotros por el trabajo que nos conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es pedir y a Dios con el mazo dando, ¿no? Si yo voy a pedir por progresar en mis estudios, pues hay que estudiar, pues, hermano. Si yo voy a pedir, Señor, vaya preparando al compañero de mi vida, yo tengo que dejarme formar, ¿no es cierto? Si yo voy a pedir, Señor, mejora mi relación conyugal, dedíquese pues a aprender cómo se debe comportar un hombre y una mujer en el matrimonio, ¿no es cierto? Porque pedimos por el otro, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Es infundar, hermanos míos, cosas maravillosas a Dios, ¿ya? Pero no hay que pedir, pues, hermano, por qué color voy a pintar mi cuarto, ¿no? No voy a pedir, pues, por qué comida voy a comer, si lomito o no. O no voy a pedir por la marca del automóvil que me voy a comprar, ¿no? ¿No es cierto? Son cosas que Él nos deja a nuestros gustos. En casos parecidos a estos tres últimos, hermanos, si orar para empezar la labor, si orar para finalizar la labor, o en medio de una actividad, eso
se lo dictará a su propio criterio. La lámpara de Jehová que vive en cada uno de nosotros. También voy a decir ya para casi terminar, no pedir, hermanos míos, para inmiscuirnos en asuntos ya que harán daño a nuestro testimonio. No olvidemos, le pediremos a nuestro Dios, que es un ordenador por excelencia, y Él no va a hacer nada que transgreda estos 3 principios que constan en su palabra. Inclinen su rostro. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, gracias Dios Santo por los principios que están en su palabra. Bendito Señor, hemos venido a orar por nuestros propios sueños, Señor. Por los sueños y necesidades de toda la congregación, incluso de los que no están presentes, Señor. Hemos venido a orar, Señor, dándole gracias por muchas cosas que ha hecho por nosotros. Señor, permita que todo lo que vayamos a hacer el día de hoy sea de su agrado. Utilícenos, Padre, para que la oración que vamos a hacer el día de hoy, Señor, tenga su inmenso poder a favor nuestro. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.